Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase de matemática respecto al tema de divisibilidad. Grabamos esta clase con el fin de que tengas la facilidad que en cualquier momento tú puedes encontrar tu clase y todo lo que se está haciendo en ella. ¿Qué vamos a hacer acerca de lo que es divisibilidad? Antes de comenzar con múltiplos divisores, debemos de conocer ciertos aspectos en el campo de las matemáticas. Entre ellos, múltiplos y divisores. Respecto a múltiplos y divisores, podemos encontrar lo siguiente. Un número natural es un divisor de otro cuando al dividir los dos números es exacta. Eso es lo que aparece simbólicamente acá. Cuando dividimos dos números y la división es exacta, decimos de que el número dividido exactamente al otro es o que es divisible respecto al primer número. División exacta es cuando el residuo es igual a 0. Ahora, un número es múltiplo de otro si al multiplicar el número por cualquier número natural se obtiene como resultado otro número. Ese número, el tercer número, va a ser múltiplo del primero. Quiere decir que para obtener los múltiplos de un número, el camino a seguir es tomar el número y multiplicarlo por cada uno de los naturales. ¿Cuáles son esos naturales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, porque el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito. Nos vamos a centrar en nuestra clase particularmente en hablar de dos cositas, de lo que es el concepto de múltiplo y el concepto de divisor. Ya entendemos que el concepto de divisor tiene que ver con la división exacta de dos números. Ahora vamos a combinar esos dos tipos de conceptos. Por ejemplo, si la división de dos números naturales es exacta, quiere decir que son divisibles entre ellos. Por lo tanto, el número es divisible respecto al primero. Por ejemplo, 15 dividido entre 3, podemos encontrar que al dividir 15 dividido entre 3 es igual a 5. Esto quiere decir que 15 es divisible tanto por 3 por 5, porque lo dividen exactamente. 3 es un divisor de 15, al igual que 5 también es un divisor de 15. Pero, ¿cómo nosotros podemos encontrar ciertas reglas para los casos de divisibilidad? Vamos a mirar el siguiente camino que nos muestra el siguiente concepto. Se dice que dos números son divisibles cuando este es múltiplo, cuando al multiplicar el número por su divisor nos resulta una división exacta. Por ejemplo, acá, si 45, ¿cuáles son los divisores de 45? Al descomponer el 45, se descomponen este tipo de familias, o sea que el 3, el 5, el 9 y el 5 dividen exactamente al 45. Por lo tanto, podemos decir que 45 es divisible por 3. Podemos decir que 45 es divisible por 5. Podemos decir que 45 es divisible por 9. Y podemos decir que 45 es divisible por 15. Porque cada uno de ellos dividen exactamente el número 45. Pero más adelante vamos a encontrar cómo podemos encontrar todos los números que dividen exactamente a un número. Por ejemplo, en lo primero que debemos de mirar es sobre esto. 45 es múltiplo de 3, sí. 45 es múltiplo de 5, sí. 45 es múltiplo de 9, sí. 45 es múltiplo de 15, sí. Ay, ¿cómo podemos saber si es múltiplo? Si usted toma 3 por 15, el resultado será 45. 5 por 9, el resultado será 45. 9 por 5, el resultado será 45. Y 15 por 3, el resultado será 45. Quiere decir que estos que están aquí al mismo tiempo que están acá son múltiplos son submúltiplos del número 45. También, ¿qué podemos encontrar? 3 divide 45, sí. 5 divide 45, sí. 9 divide 45, sí. Y 15 divide a 45. O sea que el 45 viene siendo un múltiplo de cada uno de los números que se encuentran
del lado derecho de acá. 45 viene siendo un múltiplo de ellos, y si es un múltiplo de ellos, ellos se convierten al mismo tiempo en sus divisores. Seguimos. Propiedades. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar nosotros en las propiedades? A ver. En las propiedades podemos encontrar, vamos a borrar todo acá, propiedades primero de los múltiplos para ir tomando la ruta para los divisores. Todo número es múltiplo de sí mismo. Por ejemplo, 7 por 1. Si yo multiplico cualquier número natural por 1, el primer múltiplo con que arranca es el mismo número. O sea que el 10 es múltiplo de 10. 10 por 1. Todo número es múltiplo de 1. Correcto. Es una consecuencia de lo anterior. 0 es múltiplo de cualquier número. Sí, todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Todo número tiene infinitos múltiplos. Correcto. Porque el conjunto de los números naturales es infinito, y si el conjunto de los números naturales es infinito, los números, sus múltiplos también van a ser infinitos. Por ejemplo, múltiplos de 5, arrancas en el 0, 5, 10, 15, 20. ¿De dónde resultan? 5 por 0, 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3 y 5 por 4. Seguimos. En esta parte de aquí, lo que hay que tener en cuenta es el concepto de lo que es múltiplo. Múltiplo, nuevamente, ¿cómo se originan los múltiplos? Del producto del número por cada uno de los naturales. ¿Y cómo se forman los divisores? Primero ya sabemos que los divisores, por lo menos para hallar los divisores de un número, vamos a encontrar que a su vez es un múltiplo de los números anteriores, pero existen ciertas reglas para determinar los divisores de un número. Propiedad de los divisores. La primera propiedad que podemos encontrar en los divisores es la siguiente. Todo número, todo número, todo número es divisor de sí mismo. El 1 es divisor de cualquier número, o sea que el 1 es un divisor universal. El 0 no es divisor de ningún número, porque ningún número se puede dividir entre 0. Y el conjunto de los divisores sí es finito. Fíjense ustedes que los divisores son finitos, mientras que los múltiplos son infinitos. ¿Y por qué? Por ejemplo, si encontramos acá el conjunto de, si vemos acá, ¿cuáles serían los divisores? ¿Cuáles serían los divisores de 12? Podemos encontrar que los divisores de 12 son el 1, que es un divisor universal, el 2, el 3, el 6 y el 12. Este conjunto no es infinito. ¿De dónde yo puedo sacar cuáles son los divisores de 12? Que son las reglas que vamos a encontrar más adelante. Lo que primero debemos analizar que esto que están aquí, el 3, 6, 12, el 2, 3, 6 y 12, el 12 ya es un múltiplo de ellos. Por ejemplo, 2 por 6, 12. 3 por 4, 12. 6 por 2, 12. Y 12 por 1 es 12. Quiere decir que el 12 dentro de su conjunto ya es un múltiplo de estos. Y estos números que están aquí a su vez se convierten en divisores exactos de 12. Pero en la regla sobre hallar los divisores, podemos encontrar lo siguiente, que es aquí en la clase 2. En la clase 2 vamos a determinar lo que son los llamados criterios de divisibilidad. Dentro de esos criterios de divisibilidad se deben tener en cuenta 3 caminos. Criterio de divisibilidad por 2. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Cuando un número es divisible por 2 es el primer criterio de divisibilidad. Dice, todo número que termine en 0 o que termine en par, ya el 2 lo divide exactamente. Todo número que termine en 0 o que termine en par, ya el 2 lo divide exactamente. Observemos. ¿Termina en 0? Sí. Por lo tanto, es divisible por 2. ¿Termina en par? Sí. Por lo tanto, es divisible por 2. ¿Termina en 0? Sí. Por lo tanto, es divisible por 2. ¿Termina en par? Sí. Por lo tanto, es divisible por 2.
¿Termina en 0? Sí, por lo tanto lo divide el 2. ¿Termina en 4? Sí, por lo tanto es divisible por 2. ¿Termina en par? Sí, por lo tanto es divisible por 2. ¿Qué significa la palabra que sea divisible? La palabra que sea divisible significa que lo divide exactamente. Que lo divide exactamente. ¿Correcto? Que es divisible exactamente por 2 y en la cual cuyo residuo es igual a 0. El otro caso de divisibilidad que encontramos es divisibilidad por 3. Esto quiere decir cuando el 3 lo divide exactamente. Cuando, ¿cómo dice la regla cuando un número es divisible por 3? Y aquí hay que tener mucho cuidado. Todo número cuya suma de sus cifras sea múltiplo de 3. Ojo, cuya suma de sus cifras, cuando hablo, me refiero a las cifras, me hablo a las cifras de las unidades, decena, centena, unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000, etcétera. Cuando yo sumo las cifras y me resulta un múltiplo de 3, ese número es divisible por 3. ¿Cómo así? Podemos encontrar lo siguiente. 102. Sumemos sus cifras. Ojo. 1 más 0 más 2 es igual a 3. Ah, ok. ¿Y el 3 es múltiplo de sí mismo? Sí, 3 por 1. Por lo tanto, ese número es divisible por 3. Y al dividir 102 entre 3, el resultado es igual a 34. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Que el 3 lo divide exactamente al igual que el 34. 120. Vamos a ver sus cifras. 1, 2 y 0. Ok, también resulta 3. 120 dividido entre 3 es igual a 40. Por lo tanto, también 40 es un divisor exacto de 120. O la tercera parte de 120 es igual a 40 y la tercera parte de 102 es igual a 34. 201. 2 más 0 más 1 igual 3. Múltiplo de 3. Si yo divido 203 entre 3 es igual a 67. Una división exacta quiere decir que la tercera parte de 201 es igual a 67. Seguimos. 501. Las cifras. 5 más 0 más 1. 6. 6 es múltiplo de 3. Si yo divido 501 entre 3, es igual a 167. Correcto. Entonces, 167 también es un divisor exacto de 501. 105. 1 más 0 más 5 igual 6. Y 6 es un múltiplo de 3. 105 entre 3 es igual a 35. ¿Correcto? 702. Miremos sus cifras. 7, 0 y 2. 9. Ah, ok. 9 es múltiplo de 3. Al dividir 702 entre 3 es igual a 234. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta regla? Nos está diciendo que cuando sumemos sus cifras y me resulta un múltiplo de 3, como en este camino, este número es divisible por 3. Y estos números que están acá son los que vienen a ser divisores también de dicho número. En algunos casos se le llama, cuando es divisible por 3, se le llama tercera o hallar la tercera parte. Seguimos con el otro caso de divisibilidad. Dentro de ese caso de divisibilidad también encontramos divisibilidad entre 4. ¿Cuándo un número es divisible entre 4? Dice, todo número cuyas dos últimas cifras forman un múltiplo de 4. Dos últimas cifras. Dos últimas cifras. Veamos el caso. Veamos el caso acá. A ver, dos últimas cifras. 104. Fíjense que el 104
Ya es par, 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 par y lo divide el 2 exactamente. Quiere decir que la división entre 4 también es una consecuencia. Primero es que el número sea par. Y si ya el número es par, en muchos casos también va a ser divisible entre 4. Sumemos, por ejemplo, 0 más 4 aquí. Dice las dos últimas cifras. Eso me da 4. Por lo tanto, es divisible por 4. 0 más 4, 4. 0 más 8, 8. 1 más 2. Por ejemplo, las dos últimas acá. Acá me daría, aquí no, casi no cumple acá. Serían las tres últimas cifras, que me daría 1, 2 y 3, que me daría 4 y daría 278. Esta de aquí, que la suma es igual a 8 y me daría 19.436. Aunque en muchos casos no se utiliza la divisibilidad por 4, se utiliza la divisibilidad por 2, por 3 y por 5, que son las que generalmente se utilizan. Divisibilidad por 4 es una consecuencia de la divisibilidad por 2. Seguimos en nuestro camino de determinar los casos de divisibilidad. Este era el que me refería, divisibilidad por 5. Todo número es divisible por 5 si termina en 0 y termina en 5. Entre los casos, ¿cómo determinamos todo número que termine en 0 y termine en 5 es divisible por 5? Termina en 0, aquí 110, lo divide el 5. Termina en 5, ya lo divide el 5. Termina en 0, ya lo divide el 5. Termina en 5, ya lo divide el 5. Termina en 5, ya lo divide el 5. El 110 tiene dos divisores. Si termina en 0, lo divide el 2. Y si termina en 0, también lo divide el 5. Ok. Respecto a esto lo anterior, entonces los casos más importantes son divisibilidad por 2, divisibilidad por 3 y divisibilidad por 5. Los demás casos, por 7, por 9, por 11, la regla dice que son divisibles por estos números si son múltiplos de ellos. ¿Cómo yo puedo encontrar cuáles son los divisores de 7 si el número es múltiplo de 7? ¿Cómo puedo encontrar si los divisores es divisor de 11? Si es múltiplo de 11. ¿Cómo puedo encontrar si es divisible por 9? Si es múltiplo de 9. ¿Cómo puedo encontrar si es múltiplo de 13? Si es múltiplo de 13. Ah, ¿y de dónde determino los múltiplos? Recuérdese que en la clase en el momento anterior decíamos que los múltiplos de un número se forman multiplicando el número por cada uno de los naturales. Seguimos. Criterios de divisibilidad. Fíjense, otro criterio de divisibilidad es por 6. Esto es un criterio que es combinado. Es un criterio que es combinado porque debe cumplir los dos criterios al tiempo. Debe ser divisible por 2 y debe ser divisible por 3. El 12. Primero, ¿es divisible por 2? Sí, porque ya termina en par. ¿Es divisible por 3? Comprobemos. Recuerde que 2 más 1 es 3 y es múltiplo de 3. Correcto. Por lo tanto, el 12 es divisible por 6. 102, ¿termina en par? Sí, ya es divisible por 2. Sumemos sus cifras. 2 más 0 más 1. Ah, me resulta un múltiplo de 3. Quiere decir que el 102 también es divisible por 6. 192. Ajá, termina en par. Ya es divisible por 2. Comprobemos cuándo es divisible por 3. 2 más 9 más 1 daría 12. Es múltiplo de 3. También es divisible por 3. Por lo tanto, 192 es divisible por 6. 1212 ya termina en par. Ya lo divide el 2. Ahora veamos si es divisible por 3. 2 más 1, 3, más 2, 5, más 1, 6. 6 es múltiplo de 3, cumple con la regla. Por lo tanto es divisible por 2, por lo tanto es divisible por 3 y por lo tanto es divisible por 6. 714, ya termina en par, ¿correcto? Si termina en par, por lo tanto es divisible por 2. Ahora verifiquemos si es divisible por 3. 4 más 1, 5, más 7, 12. ¿Correcto? Y 12 es múltiplo de 3. Cumple con la regla que sea divisible por 3. Por lo tanto, 714 es divisible por 2, es divisible por 3, y si cumple que es divisible por 2 y es divisible por 3, también es divisible por 6.
¿no? Hasta ahí hemos desarrollado lo que es la divisibilidad por 2, la divisibilidad por 3, la divisibilidad por 5 y de la divisibilidad por 6. Seguimos. Criterios de divisibilidad por 7. Todos los criterios que vienen tienen que ver de que sea múltiplo de ese número. ¿Cuáles son los múltiplos de 7? 14, 21, 28, 35, 42, 49. No es más que multiplicar 7 por los números naturales. Y para comprobar si es divisible por 7, tenemos que dividir entre 7. Y si la división es exacta, nos daría que sí es divisible por 7. Pero si la división no es exacta, no sería divisible por 7. En estos ejercicios que mostramos aquí, podemos encontrar, por ejemplo, 105. 105 termina en 5, ya lo divide el 5. 5 más 0 más 1 daría 3, daría 6. También lo divide el 3. ¿Cómo puedo comprobar si es divisible por 7? Si yo divido 105 entre 7 y me da un número exacto, también es divisible por 7. Es el único camino. Cuando yo divido el número entre 7 y me dan números exactos, significa de que es un múltiplo de ellos. Es el único camino de determinar si el número lo divide exactamente y si es divisor de 7. En otro caso, si la división no es exacta, no podemos decir que sería un divisor de este número. En los demás casos de 7, 11, 13, tiene que ser múltiplo de este número para que se cumpla. Si no se cumple, no podemos decir que el número sea divisible por ese número. ¿Correcto? Seguimos avanzando. Criterio de divisibilidad por 8, por 9 y por 10. Muy poco usados, pero vamos a mirarlo. Para que sea por 10 debe terminar en 0. Debe terminar en 0. Todo número es divisible por 10 cuando termina en 0. O sea que el 10 divide exactamente a todo número que termina en 0. Para que sea divisible por 8 y por 9, debe ser múltiplo de 8. Para que sea divisible por 9, debe ser divisible por 9. Y el único camino para comprobar si el 8 lo divide es que usted divide el número por 8 y le dé una división exacta. Y para comprobar que el 9 lo divide, es necesario de que el 9 lo divida exactamente para que sea divisible por 9. Seguimos. Criterios de divisibilidad. Entonces, todo número es divisible por otro número si este lo divide exactamente. ¿Cuáles son esos criterios de divisibilidad? Lo acabamos de enunciar anteriormente. Divisible por 2, divisible por 3, divisible por 5, divisible por 6, divisible por 10, divisible por 9, divisible por 8, divisible por 7. Y ya miramos cada uno de los criterios y las reglas que se deben de tener en cuenta para determinar si el número lo divide exactamente. Seguimos. En nuestra clase número 3 vamos a mirar unos números que son muy especiales, que son los llamados números primos. Por eso es que lo que nos interesa a nosotros es cómo va ese recorrido. 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Estos números tienen una característica especial. Bienvenidos a los números primos. Los números primos tienen una característica muy especial. No son iguales a los números naturales. No son iguales a los divisores y no son iguales a los múltiplos. Los números primos tienen una característica muy especial y es que solamente se dividen entre ellos mismos. No tienen otro tipo de divisores. Lo divide el 1 y ellos mismos. No tienen más divisores. Dentro del conjunto de la familia de números primos, de ese conjunto de los números de las familias primos encontramos. Pero vamos a colocarnos un poquito más suspensivo. Alguien por allá en Grecia determinó algo que se llamaba la criba de Eratóstenes. La criba de Eratóstenes consiste en eliminar los números que no sean primos y por lo tanto sean múltiplos de algún número. Y lo que finalmente quedan son los números primos. Para obtener los números primos en la tabla, a partir se van taqueando
cuáles son divisibles por 2, cuáles son divisibles por 3, cuáles son divisibles por 5, cuáles son divisibles por 6, cuáles son divisibles por 7, cuáles son divisibles por 8, cuáles son divisibles por 9, cuáles son divisibles por 10. Y los números que yo no tache del 1 al 100, esos son los primeros 100, son los primeros números primos del 1 al 100. Cabe notar que los números primos son infinitos. Por ejemplo, vamos a seguir con la criba de Eráctotenes, con lo que nos mencionaba, y vamos a cancelar primero todo lo que sean divisibles por 2. Por ejemplo, 2, fíjense, sería toda esta familia de aquí, toda esta de aquí. Correcto, toda esta de aquí, aquí, digamos que nos digan, porque todo número que termine en par ya es, ya, ¿cómo se llama? Ya el 2 lo divide. Ahora cancelemos todo lo que sean múltiplos de 3. 3, ¿cierto? 15, 45. Bien, los que sean múltiplos de 3, 27. Vamos a mirar la familia 27. Aquí está. 3 por 10, 30 también. 3 por 11, 33. Correcto también. Ahora vamos a cancelar todo lo que sean divisibles por 10. Divisibles por 10, aquí está. Toda esta línea de acá. Toda esta línea de acá son divisibles por 10. Aquí. Aquí. Hasta el 140, que es donde queremos encontrar el efecto. Vamos a encontrar todo lo divisibles por 5. Toda esta familia de aquí, porque toda esta termina en 5. Toda esta de aquí. Ok. Listo. Vamos a encontrar los múltiplos de 7. Múltiplos de 7, 7, 14, ¿cierto? Y todo esto que termina en par también lo divide el 2, así que todo esto lo podemos cancelar aquí. Esto también termina en par, también podemos cancelar todo esto de aquí. Esto también lo divide el par, también podemos cancelar todos estos que están aquí. Ok, listo. Estábamos en lo de 7. 7 por 7, 49. Está aquí. 7 por 3, 63. 63 está aquí. Listo, digamos 7 por 8, 56, por 9, 77, que son todas las líneas de lo que divide el 11. Todos los múltiplos de 11 son los números que están duplicados. Por ejemplo, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Ok. Todos los múltiplos de 13. Entre los múltiplos de 13 encontraríamos 26, encontraríamos el 39, encontraríamos el 42, encontraríamos el 65, que ya está cancelado. Entonces, cuando ya comencemos a hacer todo este tipo de ejercicios, nos vamos a quedar con un solo conjunto de números. Y es los primeros primos son el 2, el 3, el 5, el 7, que no lo divide nadie, solamente ellos mismos. El 7, de ahí brincamos al 11, al 13, al 17, al 19, no tienen otro tipo de divisores, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47,
53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 91, 97, y esos serían los primeros 100 primos que son los que me interesan en este momento. ¿Qué características tienen estos números primos? Solamente sus divisores son ellos mismos, no tienen otro tipo de divisores. Usted no va a encontrar al 23 que tenga más divisores. No va a encontrar al 37 que tenga más divisores que el mismo 37. 47 no va a tener más divisores que el mismo 47. Por lo tanto, este conjunto especial de números recibe el número de números primos. Y más adelante nos va a servir para todo lo que se le llama descomposición en factores primos. Descomposición en factores primos. Y esa descomposición en factores primos nos va a permitir hallar mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor. Aquí podemos encontrar entonces prácticamente lo que yo señalé. Esos son todos los primeros primos del 1 hasta el 150. Acá le facilitaron todo el proceso. Ese es el conjunto maravilloso de los números primos. Aquí podemos mirar más adelante, ya cuando tengamos más experiencia de dominar cuándo es divisible por 2, cuándo es divisible por 3, cuándo es divisible por 4, cuándo es divisible por 5, cuándo es divisible por 7. Cuando tengamos bien claro todos esos casos de divisibilidad, vamos a entender cómo podemos hallar la descomposición de cualquier número y tener cuáles son sus divisores primos, cuáles son sus divisores compuestos, cuál divide exactamente a todos ellos. Ahora en este momento me interesa es que usted domine los casos de divisibilidad e identifique cuáles son los números primos. En nuestras próximas clases vamos a descomponer cualquier número en sus factores primos. ¿Ok? Entonces dejamos, esta sería nuestra primera, segunda y tercera clase. Aquí, ¿qué viene a conllevar? El estudiante debe estar en este nivel de entender cuándo un número es divisible por 2, cuando un número es divisible por 3, cuando un número es divisible por 5, cuando un número es divisible por 7, cuando un número es divisible por 11. Esa línea que corresponde a la estructura prácticamente de los factores primos. Cuando un número lo divide en 5, recuérdese que debe terminar en 0 en 5. Cuando un número lo divide, cuando es divisible por 10, cuando termina en 0. Cuando un número es divisible por 2, cuando termina en par. Cuando es divisible por 3, cuando la suma de sus cifras resulta un múltiplo de 3. Cuando es divisible por 7, cuando es múltiplo de 7. Cuando es divisible por 9, cuando es múltiplo de 9. Entonces, todas estas reglas son fundamentales en la descomposición más adelante de factores primos. Muchas gracias por atender esta clase de matemáticas y espero que sea de su mayor agrado, de su mayor disposición y que en cualquier momento tú la puedas observar, puedas adelantar, puedas estar en tu casa y puedas seguir el ritmo de aprendizaje. Muchas gracias, estudiante, y los dejo.